Perfecto. Está grabando. También vamos a guardar todos los chats que se produzcan. Y ahora, para dar comienzo a la capacitación, voy a compartir con ustedes el PowerPoint que preparamos. ¿Están pudiendo ver el PPT? ¿Lo Sí, ven? sí, se ve. Sí, Perfecto. Bueno, comenzando con el taller. Rol de las sociedades anónimas deportivas en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del Uruguay. Los temas que vamos a tratar en esta charla son los siguientes. En primer lugar, vamos a hacer mención al marco normativo a aplicarse en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se da en el Uruguay. Son las normas, vamos a hacer mención a las normas más importantes que regulan esta temática. En segundo lugar, las sociedades anónimas deportivas como sujetos obligados no financieros, cuál fue la norma que estableció esa calidad de las sociedades anónimas deportivas y por lo tanto que tienen que dar cumplimiento al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En tercer lugar, vamos a mencionar cuáles son las obligaciones genéricas, por decirlo de alguna manera, que tienen estas sociedades en relación al tema de la prevención de lavado de activos. En cuarto lugar, la realización de una evaluación de riesgo por parte de los sujetos obligados no financieros, es decir, ustedes, como sociedades anónimas deportivas, que son sujetos obligados no financieros, en relación a, a los negocios en los que intervienen, tienen que realizar una evaluación de riesgo. Asimismo, tienen que realizar una evaluación de riesgos que tienen como empresa, es decir, se paran y se ponen a pensar, bueno, yo, por la actividad que realizo como sociedad anónima deportiva, ¿a qué riesgos estoy sometido en relación a lavado de activos y prevención y lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Y elaborar un documento en donde ustedes establezcan todas estas situaciones que consideran riesgosos por la actividad que ustedes realizan. En quinto lugar, la normativa de prevención establece presunciones simples de riesgo bajo. Esto está relacionado a que cuando las transacciones en las que ustedes intervienen se realizan por medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias, es decir, no se utiliza dinero en efectivo, sino que la transacción que ustedes intervienen pasa por los bancos, hay en principio un riesgo bajo y por lo tanto deberán realizar una debida diligencia simplificada solicitando una menor cantidad de datos a sus clientes. En sexto lugar, analizaremos las situaciones que de acuerdo a la normativa de prevención de lavado de activos son situaciones de riesgo alto y que aunque se dé que la plata pasa por el sistema bancario, lo mismo como esa presunción es una presunción simple de riesgo bajo, si la plata pasa por los bancos, si se da alguna de las situaciones que hagan que el riesgo sea alto, deberán hacer una debida diligencia intensificada porque se considera que el riesgo es alto. El punto 7, vamos a analizar cuándo es que ustedes, como sujetos obligados no financieros, tienen que realizar un reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. ¿En qué situaciones ustedes se encuentran para deber
realizar este reporte de operaciones sospechosas. En octavo lugar, veremos, luego de haber realizado el análisis de riesgo, tanto de ustedes como empresa, en donde analizan cuáles son los riesgos que tienen. Y en cuanto a ustedes, al analizar operaciones individualizadas, concretas, en que intervienen los riesgos que tienen en esas operaciones, determinan un riesgo para esa operación y por lo tanto tienen que realizar una debida diligencia. Entonces en el punto 8 analizaremos la debida diligencia que tienen que realizar y que está estrechamente relacionada con el análisis de riesgo previo que realizaron en relación a la operación concreta que están analizando en relación a un cliente determinado. Hay una relación absolutamente fundamental entre el análisis de riesgo que tienen que realizar por la operación o cliente y la debida diligencia a realizar. Siempre tienen que hacer un análisis de riesgo y tiene que ser por escrito, en donde explican cuáles son los riesgos de esa operación. Y a partir de eso determinarán si hay un riesgo bajo y deberán realizar una debida diligencia simplificada. Deberá situaciones en donde se da un riesgo medio y por lo tanto deberán realizar una debida diligencia normal, y situaciones donde hay un riesgo alto y deberán realizar una debida diligencia intensificada. Cuando la debida diligencia intensificada tiene estas características, lo que implica es que ustedes a ese cliente le deberán solicitar una mayor cantidad de información. En el punto 9 analizaremos un breve esquema del procedimiento administrativo fiscalizatorio. Si ustedes son fiscalizados, les explicaremos en este punto cuáles son las etapas de este procedimiento administrativo fiscalizatorio, porque muchas veces este asunto genera ansiedad cuando el sujeto obligado es fiscalizatorio y no tiene claro cómo sigue el procedimiento. De esta manera, en este punto, trataremos de explicar todas las etapas que tiene el procedimiento administrativo fiscalizatorio para que ustedes lo tengan adecuadamente claro en sus cabezas. En el punto 10 analizaremos las sanciones que se pueden aplicar a los sujetos obligados no financieros ante incumplimientos constatados de la normativa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en el punto 11 haremos un repaso por la página web de la CENACLAF, que consideramos que es muy útil, que tiene información muy importante que puede ser utilizada por ustedes para realizar adecuadamente la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos son los temas que vamos a tratar en esta charla, en este taller, en esta capacitación. Vayamos al punto 1, marco normativo a aplicarse. Estas son las normas básicas, fundamentales que ustedes tienen que tener presentes en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que aplica el Uruguay. En primer lugar, tenemos la Ley Integral contra el Lavado de Activos número 19.574. En segundo lugar, tenemos el decreto reglamentario 379-018 que reglamenta la Ley Integral de Lavado de Activos. Por otro lado, tenemos la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo número 19.749 y su decreto reglamentario número 136-019. Después tenemos la Ley 19.889, que es la Ley de Urgente Consideración, que realizó algunas modificaciones de importancia en la Ley Integral contra el Lavado de Activos. Después tenemos el decreto 355-021, que trata sobre el domicilio electrónico
que ustedes, como sujetos obligados, están obligados a suscribir ante la CENACLAF. ¿Por qué es tan importante la constitución del domicilio electrónico, que a los efectos de ustedes es una obligación que deben cumplir? Porque a través de la suscripción del domicilio electrónico ante la CENACLAF, eso nos habilita a nosotros a poder realizar fiscalizaciones que nosotros llamamos fiscalizaciones extra situ, es decir, son fiscalizaciones que no necesitan que nosotros vayamos a sus lugares, a sus oficinas, a sus lugares de trabajo, y podemos realizar toda la fiscalización a través de este correo electrónico, porque a través de él es que les pediremos toda la información que necesitamos para poder analizar si ustedes hacen un cabal cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y por último tenemos la resolución 016 del 2022, dictada por la CENACLAF el 22 de marzo de 2022, sobre sanciones administrativas a los sujetos obligados no financieros. En esta resolución es importante que ustedes la lean, porque en ella están los criterios en los cuales nosotros nos basamos para determinar qué tipo de incumplimiento realizaron y qué sanción se tiene que aplicar a ese incumplimiento. Por lo tanto, de la lectura de esta resolución, ustedes le van a quedar con meridiana claridad cuáles son las situaciones más graves y que dan lugar a las sanciones más importantes, que en el caso de ustedes sería la multa y que puede llegar a ser por montos importantes. Este es el marco normativo a aplicarse. En el caso de ustedes, si ustedes me preguntan, la norma que ustedes más tienen que tener presente es la Ley Integral contra el Lavado de Activos, sobre todo los primeros artículos que hablan sobre los conceptos de análisis de riesgo, de debida diligencia, que tienen que aplicar. Por lo tanto, les recomiendo que hagan un especial énfasis en la lectura de los primeros artículos de la Ley Integral contra el Lavado de Activos. Asimismo, les recomiendo, en relación al decreto 379-018, la lectura de la parte general, que son los artículos del 1 al 20, porque son claves. Esto no quiere decir que no deban leer las otras normativas que están mencionadas, pero les estoy dando a ustedes un consejo sobre cuáles son los documentos más importantes y por dónde empezar a leer sobre esta temática cuando recién están entrando en la temática de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Punto 2. Las sociedades anónimas deportivas como sujetos obligados no financieros. Las sociedades anónimas deportivas son sujetos obligados no financieros a partir de la vigencia de la Ley 20.212 del 6 de noviembre de 2023, que en su artículo 95 hizo una modificación al artículo 13 de la Ley 19.574, la Ley Integral de Lavado de Activos, incluyendo a las sociedades anónimas deportivas como sujetos obligados no financieros. Es decir, que a partir de este momento se incorporó un literal L al artículo 13 de la Ley 19.574, diciéndose que las sociedades anónimas deportivas son sujetos obligados no financieros. Y como sujetos obligados no financieros, todos ellos tienen el cumplimiento de obligaciones que nosotros denominamos obligaciones genéricas, solo por el hecho de ser sujetos obligados no financieros. La primera es, como ya les dije, suscribirse al domicilio electrónico de la CENACLAF,
que está regulado en el decreto 355 del 021. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué, esto nos habilita a realizar fiscalizaciones extra situ sin necesidad de ir a vuestras oficinas, haciendo toda la fiscalización a través del correo electrónico que ustedes nos facilitan. En segundo lugar, como cumplimiento de obligación genérica, está el de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para sus clientes que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley 19.574. Nosotros llamamos a estas políticas y procedimientos coloquialmente como el Manual de Políticas y Procedimientos. Deben elaborar un manual de políticas y procedimientos de debida diligencia específicamente adaptado para las sociedades anónimas deportivas, en donde analizarán cuáles son las políticas y procedimientos que aplican cuando tienen nuevos clientes y qué controles realizan basándose en la normativa vigente de prevención. Por otro lugar, deben designar a un oficial de cumplimiento, tal cual lo establece el artículo 16 del decreto 379, 018 y 84 del decreto 379, 018, que está más dirigido a las organizaciones sin fines de lucro. Acuérdense ustedes que hay una similitud bastante importante entre las sociedades anónimas deportivas y las asociaciones deportivas, que son organizaciones sin fines de lucro y que están reguladas en el capítulo 10 del decreto 379-018. Por otro lado, tienen que realizar capacitación al personal en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas capacitaciones implican que ustedes guarden los comprobantes de las capacitaciones que realicen los empleados de las sociedades anónimas deportivas, sobre todo los que se encuentran en la parte comercial de la sociedad anónima deportiva, asimismo como capacitaciones del oficial de cumplimiento, que tiene que ser una persona versada en la temática. En cuanto al manual de políticas y procedimientos y a la designación del oficial de cumplimiento, es necesario que tengan presente que deben ser aprobadas por el acta de directorio. Por lo tanto, como orden del día en un acta de directorio, deben aprobar el manual de políticas y procedimientos y la designación del oficial de cumplimiento, porque esa documentación, si ustedes son fiscalizados, se la vamos a pedir. Por otro lugar, hay que tener presente la conservación de los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes por un plazo mínimo de 5 años después de terminada la relación comercial o de concretada la operación ocasional. Es decir, que ustedes, cuando realizan el análisis de riesgo y la debida diligencia de sus clientes, toda esa documentación en relación a los controles que realizaron debe ser guardados. El consejo que les doy es que los guarden en PDF en la computadora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros les hagamos una fiscalización, toda esa documentación se la vamos a pedir, y la forma más rápida es que ustedes la envíen a través de documentos que estén en PDF, porque nos es más fácil manejarnos con la información que tenga ese formato. Y eso hace que sea mucho más sencillo para ustedes cuando son fiscalizados. Podrán perder mucho menos tiempo en mandarnos toda la documentación.
También tengan presentes que las sociedades anónimas deportivas se deben inscribir en el registro de sujetos obligados que lleva adelante la CENACLAF, dando los datos que se solicitan en ese registro. La inscripción al registro de sujetos obligados se realiza directamente a través de nuestra página web de la CENACLAF, que después vamos a ingresar en la misma para que ustedes puedan ver todas las utilidades que tiene la página web de la CENACLAF y que les facilita sensiblemente su trabajo. Cuarto punto. Realización de una evaluación de riesgo por parte de los sujetos obligados. Este tema es un tema fundamental para la CENACLAF y es de una importancia absoluta que entiendan bien cómo funciona el sistema. La evaluación de riesgos ya lo adelanté y lo vuelvo a repetir porque es de tal importancia que quiero que el concepto les quede claro. La evaluación de riesgo tiene dos aristas. La primera arista es un análisis que tienen que ustedes realizar como empresa. ¿Cuáles son los riesgos que yo, sociedad anónima deportiva, tengo en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en tres aspectos que la normativa toma especialmente en cuenta? ¿Cuáles son los riesgos que tengo por el tipo de clientes que tengo? ¿Cuáles son los riesgos que tengo por dónde están ubicados, la ubicación geográfica de esos clientes o la ubicación geográfica donde yo actúo? Y por último, ¿cuáles son los riesgos que yo como empresa tengo por el tipo de operaciones que realizo? Y todo eso tiene que ser redactado en un documento por escrito en donde ustedes hacen este análisis de la evaluación de riesgos como empresa. En segundo lugar, tiene una arista diferente la evaluación de riesgos. Es cuando ustedes tienen que hacer un análisis concreto de un cliente en particular o de una operación en la que están interviniendo. Y ahí vuelven a analizar cuáles son los riesgos concretos que tienen con ese cliente y cuáles son los riesgos que tienen con la operación concreta en la que están realizando, y realizar también un documento escrito que les permita dejar plasmado los riesgos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que analizar qué tipo de riesgo tienen y qué características tiene el mismo. Podrá ser un riesgo bajo, podrá ser un riesgo medio o podrá ser un riesgo alto. Y eso es fundamental porque eso les determina automáticamente cuál es el tipo de debida diligencia que tienen que realizar. Si es un riesgo bajo, la debida diligencia deberá ser simplificada y es menor la operación que le deberán pedir a ese cliente. Si el riesgo es medio, le deberán pedir mayor información y será una debida diligencia normal. Y si el riesgo es alto, el riesgo dará lugar a una debida diligencia intensificada. Por lo tanto, es fundamental que tengan presente que antes de realizar la debida diligencia, ustedes tienen que realizar un análisis de riesgo, tanto de la empresa como un análisis de riesgo del cliente u operación en que están interviniendo, y ambas análisis de riesgo deberán ser realizados por escrito. El análisis de riesgo se puede realizar tanto en un procesador de texto, es decir, en un Word, en donde ustedes explican cuáles son los riesgos que considera que tiene la institución o los riesgos que tiene el cliente u operación en que están interviniendo. O pueden utilizar una matriz de riesgo elaborado específicamente para la sociedad anónima deportivo,
de acuerdo a las características que tienen y de la contestación de las preguntas que ustedes hayan puesto en esa matriz de riesgo realizada en una planilla, en una planilla Calc o una planilla Excel, les tiene que dar un resultado de cuál es el riesgo que tiene esa operación y en virtud de ello determinar la debida diligencia que tienen que realizar, que podrá ser simplificada, normal o intensificada. Acá vamos a analizar una presunción simple de riesgo bajo que surge por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, en virtud del agregado que le hizo el artículo 225 de la ley de urgente consideración 19.889. ¿Qué es lo que dice este inciso segundo del artículo 17? Que si la operación o actividad se realiza utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago mencionados en la norma, esto no exime a las sociedades a los sujetos obligados no financieros, es decir, a ustedes, sociedades anónimas deportivas, de la aplicación de procedimientos de debida diligencia. Pero, considerando el menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que estos casos suponen, y tratándose de clientes que provengan de países que cumplan con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se podrá realizar una debida diligencia simplificada, salvo las excepciones que la norma menciona, en las cuales se deberá aplicar la medida de debida diligencia intensificada. Explicando más concretamente, bajándolo más a tierra, lo que dice esta norma es que si en la transacción que ustedes intervienen, la plata pasa a través de los bancos, es decir, si en la transacción que ustedes están interviniendo no se utiliza efectivo y la plata pasa a través de un medio de pago electrónico tal como una transferencia bancaria, en principio hay una presunción simple de riesgo bajo y que podría dar lugar a una debida diligencia simplificada. Pero es una presunción simple que admite prueba en contrario. No solo alcanza con analizar si la plata pasa por medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos análogos. Hay que analizar además otra norma que es fundamental, que es el artículo 13 del decreto 379-018, que establece situaciones de riesgo alto. Y que si se da una sola de las situaciones previstas en este artículo, la presunción simple que teníamos de riesgo bajo, que nos daba que la plata pasaba todo a través de los bancos, cae y tendremos que ir a una debida diligencia simplificada porque estamos en presencia de un riesgo alto. Por lo tanto, para poder realizar el análisis de riesgo es fundamental hacer uso de estas dos normas. El inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, que vendría a ser la pregunta que le hacemos al cliente: ¿cómo se va a pagar esta transacción? Si nos dice a través de una transferencia bancaria, diremos, bueno, el razonamiento que hacemos es, en principio, tengo una situación de riesgo bajo, pero vamos a analizar si esta presunción se mantiene o cae. Y para eso tengo que analizar el artículo 13 del decreto 379-018. ¿Por qué? Porque si se da una sola de las situaciones previstas en este artículo 13 del decreto 379-018, la presunción simple cae,
el riesgo pasa a ser automáticamente un riesgo alto y deberé ir a una debida diligencia intensificada. ¿Qué significa eso? Que deberé pedirle mucha más información al cliente. ¿Cuáles son estas situaciones de riesgo alto que hacen caer la presunción simple de riesgo bajo porque la plata pasaba por medios bancarizados? La primera, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del GAFI o de grupos regionales similares. GAFI es un organismo internacional que se ocupa a nivel mundial de la lucha en la prevención y represión contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que además tiene grupos regionales en todas partes del mundo. En América Latina, el GAFI tiene a GAFILAT, de la cual Uruguay forma parte. Por lo tanto, si las relaciones comerciales y operaciones que tenemos con clientes no son residentes de algunos países que forman parte del GAFI o de alguno de los grupos regionales similares que hay a todo lo largo del mundo, estamos ante una situación de riesgo alto y aunque la plata pase por los bancos, deberemos hacer una debida diligencia intensificada porque nos encontramos en una situación de riesgo alto. Siguiente situación, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, que si nos encontramos con este tipo de clientes que se encuentran ubicados en países que están sujetos a sanciones financieras del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, automáticamente la presunción cae y nos encontramos en una situación de riesgo alto y de debida diligencia intensificada. Todo esto ustedes me dirán, bueno, pero ¿de dónde saco toda esta información? En nuestra página web de la SENACLAB, como más adelante veremos, están todas estas informaciones para que ustedes las puedan consultar desde nuestra página web de la SENACLAB. Tercera situación, relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o personas jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, lo que se conoce como países, jurisdicciones o regímenes BONT, de acuerdo con la lista emitida por la DGI. Todos los años la DGI establece cuáles son los países que entran dentro de esta categoría y dicta una resolución estableciendo el listado. Nosotros en nuestra página web de la SENACLAB tenemos esta lista para que ustedes la puedan consultar permanentemente. Otra situación, operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes los representan. Esta es una situación que se da cuando el negocio se realiza totalmente con un cliente que se encuentra en otra parte del mundo y que se realiza toda la negociación a través de la tecnología informática y que por lo tanto no hay presencia ni de las partes ni de sus representantes. Bueno, en una situación así estamos en presencia de una situación de riesgo alto y deberemos realizar una debida diligencia intensificada. Otra situación, utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato de la transacción. Esto básicamente se está refiriendo a la utilización de los criptoactivos, de las criptomonedas. Es decir, que si en una transacción intervienen criptoactivos
o criptomonedas, ya estamos en una situación de riesgo alto y de debida diligencia intensificada. En este momento, en el Parlamento hay un proyecto de ley elaborado por el Banco Central del Uruguay que está a estudio para regular concretamente esta situación de los criptoactivos y de las criptomonedas. Siguiente situación. Cuando el cliente es un PEP, su cónyuge, concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas, cuando estos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Es decir, que cuando el cliente que tenemos es un PEP, estamos automáticamente en una situación de riesgo alto y deberemos realizar una debida diligencia intensificada. Es fundamental no cometer el error porque tengan presente que si se da cualquiera de estas situaciones y ustedes no las toman en cuenta porque no haber realizado una revisión concreta de cada uno de los literales de este artículo y cometen el error y debiendo haber realizado una debida diligencia intensificada, realizaron una debida diligencia normal o simplificada, eso seguramente dé lugar a una sanción de multa. Por lo tanto, es muy importante cuando realizan el análisis de riesgo utilizar estas dos normas y aplicarlas concomitantemente. Artículo 17, inciso segundo de la ley 19.574 y artículo 13 del decreto 379-018. Sigamos viendo situaciones de riesgo alto que prevé este artículo 13. Negocios en que se utilicen cuantías elevadas de efectivo. Negocios donde aparezcan valijas de dinero, donde haya mucho dinero en efectivo, no es bueno. Es una situación que ustedes tienen que tener bien claro, que es de riesgo alto y por lo tanto deberán pedir muchísima más información para saber el origen de ese dinero. Son situaciones de riesgo muy alto. Ustedes traten de que todas las transacciones se realicen a través de medios de pago bancarizados. La utilización de portafolios con efectivos no está bien visto por el sistema. Y es una situación de riesgo alto. No la recomiendo, es muy riesgoso. Otra situación, personas jurídicas con acciones al portador en el caso que existan dificultades para identificar al beneficiario final. En el caso de personas jurídicas del Uruguay, que sus clientes sean personas jurídicas del Uruguay, esta situación ya no se da. ¿Por qué? Porque existen dos normas, la ley 18.930 y la ley 19.484, que obliga a todas estas personas jurídicas con acciones al portador a presentar declaraciones ante el Banco Central del Uruguay, que es su custodio, en donde tienen que detallar claramente toda la cadena de sociedades intermediarias hasta llegar al beneficiario final, que tiene que ser una persona física. Pero se les puede dar la situación que el cliente sea una persona jurídica del exterior con acciones al portador y sea más complejo, más complicado identificar al beneficiario final. Tienen que lograr la manera de llegar a tener claramente identificado al beneficiario final. Otra situación de riesgo alto son cuando sus clientes son fideicomisos cuya estructura aparente sea inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. No todo fideicomiso es riesgoso, pero
si tiene una estructura que es muy inusual o excesivamente compleja y que les lleva a ustedes a tener problemas para llegar a saber cuál es la estructura de control y cuáles son sus beneficiarios finales, deberán realizar una debida diligencia intensificada y preguntar a ese cliente hasta llegar a tener cabalmente claro cuál es la estructura de control de ese fideicomiso y cuáles son sus beneficiarios finales. Otra situación, relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Son ustedes los que, como sociedades anónimas deportivas, saben perfectamente a lo que se dedican y cuáles son las situaciones que les llaman la atención, que los ponen en una situación de sentir, esto que está pasando no es lo común que pasa. Por mi experiencia es una situación rara, hay algo que no me cierra. Si se encuentran en esa situación, deberán seguir preguntando, haciendo las preguntas que sean necesarias para tener cabalmente clara la situación. Ustedes no se deben quedar con dudas y si siguen las dudas deben seguir preguntando. Y si notan reticencia del cliente en proporcionar información, eventualmente se deberán plantear si están en una situación de realizar un reporte de operaciones sospechosas a la unidad de información y análisis financieros de la CENACLAF. Y el último, el literal K, otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado no financiero resulten de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas de debida diligencia intensificadas. Los primeros literales de este artículo 13 tienen lo que podríamos decir un criterio objetivo, es decir, si se dan las situaciones hay que actuar conforme a lo que establece ir a un riesgo alto. Los últimos dos casos, el literal J y el literal K, dan la entrada a un criterio más subjetivo, porque se entiende que son ustedes los que conocen las características de los negocios que intervienen, mucho más que la CENACLAF y mucho más que los redactores de la norma y que por lo tanto este criterio subjetivo les ayuda a ustedes a determinar que si se dan situaciones que les llama la atención, ir a hacer una debida diligencia intensificada por considerar que es un riesgo alto y que surge de la experiencia que ustedes tienen del negocio porque ustedes son los que se dedican y saben mucho más cuando algo es inusual o le llama particularmente la atención. Y acá vamos al reporte de operaciones sospechosas. Es decir, recapitulando un poco, lo primero que tienen que hacer es el análisis de riesgo, como ya vimos en sus dos vertientes, el análisis de riesgo en relación a la empresa en sí, después el análisis de riesgo que realizan en relación a una operación concreta, a un cliente, y a partir de ahí determinan el riesgo de ese cliente o de esa operación, en riesgo bajo, medio o alto. Y a partir de ahí realizan la debida diligencia y piden la información. Pero si todavía siguen con dudas, ustedes se tienen que plantear que si no les cierran esas dudas, bueno, deberé realizar un reporte de operaciones sospechosas y acá en este punto analizaremos cuáles son los criterios a aplicar por ustedes para tomar la decisión si tienen o no que realizar un reporte de operaciones sospechosas ante la unidad de información y análisis financiero del Banco Central del Uruguay. Se debe informar a la UIAF del Banco Central del Uruguay las transacciones realizadas o no
es decir, que se empezó a negociar pero no se terminó la transacción, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad, lo que ustedes hacen, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como las transacciones que involucren activos sobre cuya procedencia ustedes tengan sospechas de ilicitud a efectos de prevenir los delitos de lavado de activos tipificados en los artículos 30, 33 de la Ley Integral de Lavado de Activos 19.574 y de prevenir el delito de financiamiento del terrorismo. Es decir, es una situación más grave. Es una situación por encima del análisis, el riesgo alto y la debida diligencia intensificada. Es una situación realmente que no tienen respuesta a lo que ustedes le preguntan al cliente y se encuentran en una situación o que les retasean información, encuentran que hay sospechas de ilicitud de que se puedan dar los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, el cliente no es cooperante y por lo tanto ustedes deberán analizar la pertinencia de realizar un reporte de operaciones sospechosas. En el punto 8, vamos ahora a entrar a algunos criterios a tener presentes cómo debemos realizar la debida diligencia por parte de las sociedades anónimas deportivas. Y para eso nos basaremos en el artículo 11 del decreto 379-018 y normas concordantes. Volvemos a repetir que antes de poder realizar la debida diligencia debemos haber hecho el análisis de riesgo para ver si el riesgo era bajo, medio o alto, para ver qué tipo de debida diligencia debemos realizar, simplificada, normal o intensificada. En este artículo hay algunos criterios a tener en cuenta sobre la debida diligencia a realizar por las sociedades anónimas deportivas. En las medidas de debida diligencia se deberá, en primer lugar, identificar al cliente, ya sea persona física o persona jurídica, y verificar su identidad sobre la base de documentos, datos e informaciones obtenidas de fuentes confiables e independientes. Deberán recabar información sobre la identidad del cliente persona física o persona jurídica y verificar su identidad. Podría ser, por ejemplo, si es persona física el cliente, los documentos de identidad, si es una persona jurídica, fotocopia de los estatutos que tenga. En segundo lugar, literal B, identificar y verificar a la persona que dice actuar en nombre del cliente y verificar que esté autorizado para hacerlo cuando aplique. Es decir, tenemos que tener bien claro si hay un representante, en qué calidad actúa, si tiene un poder vigente y si identificarlo y verificar a este representante. En tercer lugar, deberemos identificar al beneficiario final y tomar las medidas razonables para verificar su identidad. Y acá, en relación al beneficiario final, tenemos los criterios que para la ley uruguaya, para la normativa uruguaya, se entiende que es un beneficiario final. Y pasamos a describirlo. Se entiende por beneficiario final a la persona física, directa o indirectamente posea como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerce el control final sobre una entidad considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier patrimonio de afectación o estructura jurídica con o sin personería jurídica.
Se entenderá también por beneficiario final a la persona física que aporte los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Es decir, que del cliente tenemos que determinar quién es el beneficiario final. Y cuando hay personas jurídicas como clientes, tenemos que llegar hasta el final de la cadena, hasta llegar a una persona física. Es fundamental que tengan claro que el beneficiario final siempre es una persona física y que cuando hay muchas empresas en el medio, en la cadena, en relación a ese cliente, porque nos dice, bueno, yo soy el cliente, que soy la empresa tal, pero los accionistas de mi empresa son otra empresa que se localiza en Islas Caimán y que de esa empresa los accionistas se localizan en las islas Kiribati del Océano Pacífico y que los accionistas de esa empresa se localizan en una sociedad de Delaware y que los accionistas son unas personas físicas que son residentes de Afganistán y de Irán. Bueno, tenemos que llevar al final de la cadena y saber y tener documentación que nos acredite quiénes son las personas físicas que están atrás de toda la cadena de empresas que puede haber en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos se van a encontrar con estas situaciones que les digo y es fundamental que tengan claro el criterio de beneficiario final. Es la persona física que está al final de toda la cadena. D. Obtener información sobre el propósito de la relación comercial y la naturaleza de los negocios a desarrollar con la extensión y profundidad que el sujeto obligado considere necesario en función del riesgo que le asigne al cliente, relación comercial o tipo de transacción a realizar. Tienen que preguntar, tienen que saber cuál es el propósito de la relación comercial y dejarlo por escrito, la naturaleza de los negocios a desarrollar y no tienen que quedar con dudas. Si quedan con dudas, siguen preguntando. Preguntan todo lo que consideren hasta el momento de tener claro que no les quedan más dudas. El literal E, realizar cuando corresponda y de acuerdo a un enfoque basado en riesgos, un seguimiento continuo de la relación comercial y examinar las transacciones para asegurar que sean consistentes con la información disponible del conocimiento del cliente y el perfil del riesgo asignado al mismo. Ustedes como sociedades anónimas deportivas pueden tener dos tipos de clientes. Clientes ocasionales para una sola operación o clientes continuados que siguen en el tiempo. Este literal está pensado para este tipo de clientes en donde continúa la relación comercial con estos clientes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, deben realizar un adecuado control si las características de la información proporcionada en su momento se siguen manteniendo. Por lo tanto, deben hacer controles periódicos de estos clientes porque si se da algunas modificaciones de la operación o de las características del cliente o de los negocios que tienen con él, tienen que ver si tienen que adecuar el análisis de riesgo que realizaron y ver si cambia el riesgo mismo y por lo tanto la debida diligencia que le tienen que realizar. El literal F, obtener una explicación razonable y o justificación sobre el origen lícito de los fondos manejados en la operación
de corresponder conforme a la naturaleza de la misma. Es decir, es fundamental no solo que le preguntes cuál es el origen lícito de los fondos, sino que de alguna manera tienen que sí o sí recabar documentación respaldante de ese origen de fondos. Tienen que tener un documento que acredite de dónde salió esa plata. Por otro lado, deben verificar las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de sus clientes, representantes y beneficiarios finales. No puede pasar que realicen un negocio, no hayan hecho la verificación de las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el día de mañana lo fiscalizamos y comprobamos que estaba en alguna de estas listas. Esto automáticamente da lugar a una sanción de multa. Por lo tanto, la verificación de las listas es fundamental que siempre lo realice. Y el literal H dice realizar búsquedas de antecedentes de sus clientes, representantes, beneficiarios finales en fuentes públicas o privadas. Una de las más comunes, de las más utilizadas, es Google. ¿Por qué? Porque si alguno de estos clientes, representantes o beneficiarios finales tuvo problemas en lavado de activos, en financiamiento del terrorismo, en las primeras páginas de Google, si ustedes ponen el nombre, va a surgir esta problemática y por lo tanto lo tienen que tener presente. Si resulta que es una persona diferente, deberán hacer el descarte y acreditar de que no es su cliente, que es una persona que tiene el mismo nombre, pero que es otra persona. Y si es la misma persona, obviamente no deberán realizar la transacción y eventualmente realizar un reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. El artículo 12 del decreto 379-018 establece algunos criterios a tomar específicamente en los casos de debida diligencia simplificada. Algunos criterios que son importantes compartir con ustedes. La aplicación de debida diligencia simplificada estará supeditado al cumplimiento de los siguientes criterios. A. Que el cliente, producto o operación comporte efectivamente un riesgo reducido de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, de acuerdo con la evaluación de riesgo realizada por el sujeto obligado. Esto ya lo vimos, lo repaso por la importancia que tiene. La primera pregunta que le tuvimos que hacer en su momento es ¿cómo se va a pagar esta transacción? Porque si pasa por medios de pago bancarizados, por medios de pago electrónicos, por transferencias bancarias, entonces en principio tenemos un riesgo bajo. Pero acuérdense que automáticamente tienen que ir al artículo 13 del decreto, porque por ser una presunción simple de riesgo bajo, si se da alguna de las situaciones del artículo 13 que son de riesgo alto, la presunción simple cae y deberán realizar una debida diligencia intensificada. Literal B para la debida diligencia simplificada, criterio a tener en cuenta. No se aplicará o cesará su aplicación, es decir, la debida diligencia simplificada, cuando el sujeto obligado tome conocimiento de que el cliente, producto u operación ya no comporta riesgo reducido de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es decir, que si se dan cuenta que se da alguna situación que hace caer la presunción simple o se trata de alguna situación que a ustedes les llama la atención, automáticamente deberán ir a una debida diligencia normal, que en la minoría de los casos, pero seguramente a una debida diligencia intensificada. C.
Sin perjuicio de lo señalado en los literales A y B precedentes, cuando la relación de negocios con el cliente sea de carácter permanente, se deberá mantener en todo caso un seguimiento continuo suficiente para monitorear y verificar las listas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre sanciones financieras relativas a la prevención y represión del terrorismo y su financiamiento, y a la prevención y supresión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, que cuando tienen clientes de carácter permanente, esos clientes que se continúan a lo largo del cliente, del tiempo, deberán realizar periódicamente el monitoreo en las listas correspondientes. Y por acá terminamos la parte de debida diligencia, de análisis de riesgo, de obligaciones genéricas. Ahora vamos a pasar a explicarles, por si son sometidos a un procedimiento administrativo fiscalizatorio, sancionatorio, que tengan claro cuáles son los pasos que se dan para que se queden más tranquilos de cómo funciona el sistema. Para ello, le voy a dar la palabra a mi compañero Maximiliano. Maximiliano, toma la palabra, por favor. Gracias, Francisco. Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Bueno, efectivamente, pasaré a explicarle a continuación un breve esquema del proceso administrativo sancionatorio, básicamente para que tengan en claro los pasos a seguir por parte de la Secretaría cuando se realiza un proceso de fiscalización a ustedes como sujetos obligados. Lo primero que hay para decir es que el proceso de fiscalización se puede iniciar de dos maneras. Puede ser un proceso que se realice in situ, es decir, los fiscalizadores concurren a vuestras oficinas personalmente y se les avisa que se le está iniciando un proceso de fiscalización, se elabora un acta y se le pide determinada documentación necesaria. O puede ser que la fiscalización comience extra situ, es decir, a través del domicilio electrónico, el DOMEL, que es uno de los requisitos generales que ustedes tienen que constituir ante esta Secretaría, como ya Francisco explicó, justamente para poder realizar la fiscalización extra situ. A través del DOMEL se les va a solicitar el análisis de riesgo, la debida diligencia de determinada operación o determinado cliente para que ustedes la envíen de forma electrónica. Una vez enviada esa información solicitada, se va a proceder a elaborar un informe por parte de fiscalización. Ese informe de fiscalización va a contener los incumplimientos relevados, va a contener la normativa que se ha vulnerado y se les va a dar vista a ustedes, como sujetos obligados, en un plazo de 10 días hábiles. En esa vista que se les va a dar, se les otorga copia de todo el expediente, por lo tanto ustedes van a poder conocer y estudiar el expediente desde su inicio hasta la actualidad, y también se les proporciona copia del informe de fiscalización propiamente dicho. En esos 10 días, como comenté, ustedes pueden analizar el expediente y tienen la posibilidad de presentar descargos o medios de prueba en caso de que lo entiendan pertinente. Si en caso de que presenten prueba, se va a diligenciar la misma, y después hay un informe de el área jurídica. Una vez se pasa el informe del área jurídica, se va a la etapa de la resolución por parte del jerarca, que va a tener como conclusión el archivo de las actuaciones, es decir, la fiscalización no arroja incumplimientos y por tanto se archiva la investigación. El archivo con recomendaciones, esto es cuando hay determinados aspectos a mejorar. Después, otra sanción que puede aparejar es el apercibimiento, una sanción de observación, una sanción de multa o una sanción de suspensión.
Como nota, para tener en cuenta, es que en los casos en que los incumplimientos detectados puedan dar lugar a la aplicación de una sanción de multa, la vista no la va a dar fiscalización, el área de fiscalización, sino que se va a dar directamente a través del informe de la asesoría jurídica, que ya va a haber aplicado o determinado, mejor dicho, el monto de la multa. De esta forma ustedes cuando vayan a evacuar la vista van a tener ya el quantum de la multa establecido para poder también discutir o atemperar mediante la presentación de descargos. Un aspecto importante a tener en cuenta es que una vez que se dicte la resolución definitiva por parte del jerarca, ustedes van a contar con 10 días, 10 días corridos, perdón, para la presentación de recursos administrativos, recurso de revocación y jerárquico, ante la administración, para que la administración resuelva. En caso de mantenerse la resolución, ustedes van a tener la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular esa resolución que impone la sanción. Como verán, este es un procedimiento garantista, es decir, en todas las etapas del proceso se los notifica, se les brinda copia de las actuaciones, se les detallan claramente los incumplimientos, para de esta forma ustedes tengan conocimiento de lo que han incumplido, y bueno, presentar los descargos que entiendan, y básicamente tener, más allá de la sanción que se puede imponer ante los incumplimientos, es importante destacar que con esto se busca un fin educativo, es decir, se procura que ustedes tomen nota de los incumplimientos, lo puedan asimilar de la mejor manera y de esa forma tratar de cumplir efectivamente en la prevención del lavado de activos. Pasamos a la siguiente diapositiva, Francisco. Acá vemos lo que serían las sanciones y básicamente los criterios que se aplican para determinar las sanciones y específicamente la sanción de multa. Esto está regulado en el artículo 13, inciso quinto de la Ley 19.574, el cual establece que el incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el artículo 13, inciso quinto de la Ley número 19.574 determinará la aplicación de sanciones por parte de la CENACLAB. Y a continuación aclara cuáles son los criterios a tener en cuenta para aplicar dichas sanciones. Dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción, la relevancia de los incumplimientos y los antecedentes del infractor. ¿Por qué los antecedentes del infractor? Bueno, porque puede ocurrir que ustedes en años anteriores hayan sido fiscalizados y esa fiscalización haya tenido como conclusión la aplicación de algún tipo de sanción y ahora se los vuelve a fiscalizar y en esta nueva fiscalización se advierte que, bueno, que hay incumplimientos que continúan o nuevos incumplimientos, lo cual puede aparejar que en esta segunda fiscalización la sanción sea más gravosa que la primera. Entonces, se va a tener en cuenta la entidad, como dijimos, de la infracción, los antecedentes del infractor, y esto constituirán las faltas que pueden ser la más leve, un apercibimiento, una observación, una multa o la suspensión cuando corresponda en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva. Las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de 3 meses. Algo de relevancia es que el monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 unidades indexadas y un máximo de 20 millones de unidades indexadas, según la circunstancia del caso, esto es, la importancia o la relevancia de los incumplimientos, la conducta, esto es la conducta del infractor durante el proceso de fiscalización, es decir, si se mostró colaborativo, si presentó la información solicitada en tiempo y forma, si colaboró con la presentación de la documentación, y el volumen de negocios habituales del infractor. La CENACLAB les va a requerir el volumen de negocios que ustedes como sociedad anónimas deportivas tienen.
Con mayor detalle, se podría decir que, ya como lo explicó Francisco anteriormente, en cuanto a los criterios para aplicar las sanciones, está regulado en la resolución dictada por la CENACLAF 016 del 2022, la cual recomiendo que la puedan descargar de la página, la puedan leer y se puedan familiarizar con ella porque ahí se establecen específicamente otros criterios a tener en cuenta a la hora de imponer las sanciones. Así que bueno, por acá estaría mi parte, los dejo con Francisco para que les comente para finalizar la parte de la página web de la CNCLAF, una página que se ha actualizado, que cuenta con información relevante y de mucha ayuda para todos los sujetos obligados. Muchas gracias y buena jornada. Gracias, Maxi, muy claro todo lo que dijiste. Paso ahora a mostrar la página web de la CENACLAF. Acá tenemos distintos links que podemos ver. El link de la página de CENACLAF, dentro de la página el registro de sujetos obligados no financieros, el domicilio electrónico, pero va a ser importante que ingresen a la propia página para que ustedes puedan ver lo útil que puede ser la misma para la realización de su trabajo. Para ello voy a dejar de compartir el PowerPoint para poder entrar directamente en la página de CENACLAF, mostrarles cómo se entra. Ahora voy entonces a compartir con ustedes. Vayamos a la página de Google. A ver si estoy acá. Vamos a ir primero a Google para que ustedes vean. Estoy en la página de Google, todos pueden verlo. Sí, se ve. Perfecto. Acá estoy en la página de Google. Quiero entrar en la página de CENACLAF. ¿Qué hago? Pongo la palabra CENACLAF en Google. A mí me parece Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado, 3 puntos suspensivos. Cliqueo acá. Acá estamos en la página principal de la CENACLAF. ¿Cuál es la parte que más me importa para ustedes? Acá tienen el link de sujetos obligados. Ustedes son sujetos obligados. Cliqueamos ahí, porque de aquí va a surgir mucha información relevante. Y empezamos a ver qué hay acá adentro. En primer lugar, tenemos el registro y actualización de sujetos obligados. Como ya dije, ustedes están obligados a inscribirse en el registro de sujetos obligados que lleva la CENACLAF. Entrando en este link, ustedes tienen toda la información de cómo realizar esa inscripción al registro de sujetos obligados que se realiza en línea. Acá está el instructivo de cómo hacer la inscripción para todos aquellos que tengan dudas y es importante que lo utilicen. Si tienen dudas en su aplicación, pueden pedirnos ayuda en la CENACLAF para que los ayudemos a realizar el trámite. Pero está muy sencillo y muy claramente explicado. Volviendo para atrás, tenemos acá el domicilio electrónico. Para aquellos que todavía no lo han hecho, el domicilio electrónico es fundamental. Entramos en esta página donde está toda la información sobre el domicilio electrónico. Como pueden ver, es muy completa y acá los ayuda a saber cómo tienen que realizar el trámite. Tienen tutoriales, es muy sencillo. Y lo mismo que lo que dije para lo anterior, si tienen algún problema, en esta propia página les dice cómo hacer las consultas y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y los ayudamos a hacer el trámite, que es sencillo y que hacemos para que no cometan ningún error y rápidamente se apruebe el trámite. Otra información importante es las consultas ante la CENACLAF. Este link está pensado por aquellos casos en que ustedes, en la actividad hace poco que ustedes son sujetos obligados no financieros y pueden surgirles muchas dudas en la aplicación de la normativa
y por lo tanto ustedes tienen en estas consultas ante la SENACLAF todo el procedimiento de cómo realizar la misma sin costo. Demora, ustedes hacen la consulta, ponen la posición que tienen ustedes y la SENACLAF estudia el caso. Acuérdense en que la consulta debe ser sobre aspectos normativos, es decir, aspectos incluidos en la norma de prevención de lavado de activos, que les genera a ustedes dudas interpretativas. Entonces, hacen la consulta, hay un equipo multidisciplinario dentro de la SENACLAF, formada por contadores, abogados y escribanos, que analizan la consulta que ustedes hacen y le contestan. Esto no les soluciona situaciones de emergencia que tienen que resolver de un día para el otro. Es importante que ustedes piensen distintas dudas a través del análisis de la normativa y qué casos les genera dudas en la aplicación de la misma. Hacen la consulta para tener una respuesta oficial de la SENACLAF y poder basarse en el criterio de lo que le contesta la SENACLAF, que generalmente puede demorar entre 20 y 30 días en darle la contestación. Por otro lado, acá tenemos formularios de debida diligencia. Como ustedes son nuevos, hace poco relativamente, no hemos elaborado unos formularios específicos para las sociedades anónimas deportivas. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que estos formularios no son obligatorios, pero sí son muy útiles su utilización. Por lo tanto, como ustedes tienen una cierta similitud con las organizaciones sin fines de lucro, porque muchos de ustedes pueden haber sido antes asociaciones deportivas que entraban en el sector organizaciones sin fines de lucro, y ese formulario lo tenemos, pueden utilizar como base el formulario de la organización sin fines de lucro, adaptándolo a la situación que ustedes tienen como sociedad anónima deportiva. No son una organización sin fines de lucro, pero como tienen similitudes con las asociaciones deportivas que se rigen por el capítulo de las organizaciones sin fines de lucro, les recomendamos que impriman los formularios de organización sin fines de lucro y que lo adapten a la situación. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a saber qué preguntas hacer cuando hacen la debida diligencia del cliente. Acuérdense, y lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho muchas veces, que la debida diligencia es posterior al análisis del riesgo y que uno es necesario para poder realizar el otro. Entrando acá, tenemos las guías que realizamos para las organizaciones sin fines de lucro, que pueden ser perfectamente adaptados, sin perjuicio que nos comprometemos en el futuro a hacer unas guías específicas para ustedes como sociedades anónimas deportivas, y mientras tanto pueden utilizar estos formularios que en primer lugar acá tienen el instructivo de cómo se llena, el instructivo de guía formulario del sector organizaciones sin fines de lucro, y lo pueden aplicar, y después tienen 6 formularios. ¿Por qué hicimos 6 formularios para organizaciones sin fines de lucro? Porque tanto las organizaciones sin fines de lucro, sociedades deportivas, como ustedes, pueden tener desde la óptica de la prevención del lavado de activos 3 tipos de clientes, personas físicas, y 3 tipos de clientes, personas jurídicas. ¿Por qué decimos esto? Porque si el cliente es persona física, puede ser un cliente de riesgo bajo, un cliente de riesgo medio o un cliente de riesgo alto. Y si el cliente es una persona jurídica, también hay 3 opciones. Puede ser un cliente de riesgo bajo, un cliente de riesgo medio y un cliente de riesgo alto. Por lo tanto, hicimos los 6 formularios para que tengan el caso del formulario cliente persona física debida diligencia intensificada, formulario de cliente persona física debida diligencia normal y formulario
del cliente persona física debida diligencia simplificada. Lo mismo hicimos con la persona jurídica, formulario de debida diligencia del cliente persona jurídica simplificada, formulario de debida diligencia del cliente persona jurídica debida diligencia normal y formulario de cliente persona jurídica de debida diligencia intensificada. ¿En qué los ayuda esto? En que una vez que ustedes determinado, luego de haber realizado el análisis de riesgo correspondiente al cliente operación, qué tipo de riesgo es, y dependiendo si sea un cliente persona física o persona jurídica, van al formulario que corresponda y el formulario los va a guiar sobre todas las preguntas que le tienen que realizar para no olvidarse de ninguna y también para poder realizarlo correctamente. Les voy a contar una experiencia que me pasó hace poco, que puede ser muy ilustrativa para ustedes. Hice la fiscalización de un sujeto obligado no financiero y luego de terminar la fiscalización, hablando con él, intercambiamos opiniones sobre la misma. La fiscalización terminó como una recomendación mía de una sanción de observación y hablando con él le dije, tú te das cuenta que por no haber utilizado los formularios que no son obligatorios, pero te ayudan a no cometer errores, cometiste unos cuantos errores que dieron lugar a la imposición de una sanción de observación. Y me dijo, Francisco, tenés razón, si hubiera utilizado los formularios no hubiera cometido estos errores y hubiera sido un archivo. Por lo tanto, les recomiendo utilizar los formularios. Les reitero, no son obligatorios, pero les ayuda a disminuir el margen de riesgo que tienen para no cometer errores y de no olvidarse de realizar las preguntas que sí o sí son necesarias que realicen y que si no los realizan dan lugar a incumplimientos que pueden dar lugar a sanciones. Por lo tanto, mientras no estén los formularios específicamente para las sociedades anónimas deportivas, creo que pueden utilizar los formularios de las organizaciones sin fines de lucro por la afinidad que pueden encontrar entre las asociaciones deportivas y ustedes como sociedades anónimas deportivas. ¿Qué otra información podemos encontrar en la página? Tenemos acá lo que llamamos las guías de apoyo. Es información relevante que ustedes pueden analizar, en donde encontrarán la evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que hizo Uruguay. Uruguay, al igual que ustedes, tiene que hacer una evaluación nacional de riesgo de todo el país, de todos los sectores que tiene y cuáles son los más y menos riesgosos. Y la hemos realizado en el año 2023, que está vigente. Es muy interesante para leerla, sobre todo para aquella persona que tiene interés en la temática y se quiere profundizar en la misma. Tenemos recomendaciones de Gafi actualizadas, informes de tipologías regionales que se dan. O sea, está bueno leer esto porque los ayuda a interiorizarse y a profundizar su conocimiento en esta temática que para nosotros es tan interesante. Por otro lado, tenemos acá el reporte de operaciones sospechosas. Nosotros acá les damos toda la información que nosotros contamos. Tengan presente que el reporte de operaciones sospechosas no lo hacen ante la SENACLAB, sino lo hacen ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Pero no quisimos dejar de poner en la página toda la información que los ayude a ustedes a realizar lo mismo. Lo mismo podemos decir que esta misma información que tenemos acá está en la propia página del Banco Central del Uruguay y puede estar en tiempo real más actualizada, por lo que les recomendamos o que lo miren en nuestra página web de la SENACLAB o en la página del Banco Central del Uruguay en la parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero. De esa manera
se podrán sacar todas las dudas cómo realizar dicho reporte. Por otro lado, tenemos acá las fuentes abiertas que pueden utilizar. Acá es información sobre cómo deben realizar las búsquedas por las personas físicas, las personas jurídicas, los beneficiarios y representantes. Por un lado, fijarse la lista PEP, es decir, si algunos de los clientes que tienen, que sean personas físicas, son PEP. ¿Por qué? Porque si el cliente es un PEP, acuérdense que el riesgo es alto y deberán ir a una debida diligencia intensificada. Tenemos, por otro lado, las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde tendrán que realizar las búsquedas por sus clientes, por sus beneficiarios finales y por sus representantes para ver que no estén en estas listas. Porque si están en estas listas, ya es una situación, no solo diría de riesgo alto, sino que podría llegar a ser una situación que dé lugar a un reporte de operaciones sospechosas. Tienen acá, como les dije, la lista de países no cooperantes del GAFI que es necesario revisar para ver si alguno de sus clientes viene de alguno de los países no cooperantes. Tienen acá la lista que hace la DGI sobre países de baja o nula tributación que se actualiza todos los años. Tienen acá la lista de personas designadas por la Oficina de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, que si bien no es obligatoria, ustedes pueden decidir hasta dónde llega el análisis que realizan para poder saber, sobre todo en esas situaciones que les genera dudas y entonces tienen que sacar más información. Por lo tanto, esta es una página muy útil que los ayuda a realizar las búsquedas, es absolutamente gratuita. Cuando ustedes impriman estos documentos, es importante que quede claro el nombre de la persona por la cual realizan la búsqueda y que en lo que imprimen surja la fecha del momento que realizaron la búsqueda. Es fundamental porque nos ha pasado de encontrar búsquedas realizadas por sujetos obligados sometidos a fiscalización y no surge la fecha en que la realizaron. Eso nos impide a nosotros saber si la hicieron en el momento correcto que la deberían haber hecho. Por lo tanto, son consejos que les doy para que los tengan claro. Y acá tenemos otro link con cursos gratuitos que da la SENACLAC, que ustedes los pueden realizar y si contestan 3 de 5 preguntas que le hacemos aleatorias, si las contestas correctamente, nosotros les expedimos un certificado. En este momento no tenemos un curso referido específicamente a sociedades anónimas deportivas, pero no estaría de más que hicieran un curso, el curso equivalente para mí, que podría ser por similitudes de organizaciones sin fines de lucro, porque es lo más parecido que en este momento hay, sin perjuicio de que es una obligación nuestra actualizar esta información. Tengan presente, pero, que las sociedades anónimas deportivas fueron hace poco tiempo incluidas como sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros, perdón, y nos está obligando a rever toda esta situación. Por último, no quería dejar de decirles que nosotros consideramos que el decreto 379-018, que es el que está vigente, debería tener una modificación normativa. La misma no se va a producir en este periodo de gobierno, veremos si en el próximo se produzca. ¿Por qué? Porque el decreto en concreto no tiene un capítulo específicamente realizado, referido a ustedes como sociedades anónimas deportivas. La otra solución que podría haber, por lo que he hablado con mis compañeros, es que podría haber un decreto que se elaborara específicamente referido a sociedades anónimas deportivas. Como ya les dije, no creo que pase en este periodo de gobierno,
con total seguridad, quedará para el próximo periodo de gobierno. Esta es una primera aproximación que tenemos a ustedes. Es un tema nuevo, genera varias dudas. Las normas deben actualizarse, pero hemos tratado de darle algunos criterios básicos para que ustedes se puedan mover y realizar adecuadamente el análisis de riesgo y la debida diligencia de sus clientes, además del cumplimiento de las obligaciones genéricas que como sujetos obligados no financieros ustedes tienen. De mi parte es todo por acá. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que hayamos sido relativamente claros. Somos conscientes que es un tema nuevo para ustedes. También nosotros hemos debido adaptarnos a la normativa escasa que hay para sociedades anónimas deportivas, pero como primera aproximación consideramos que les hemos dado información que puede serles de utilidad. Si tienen alguna pregunta, estamos a las órdenes. Dentro de lo posible, trataremos de contestarlas. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Vengo en representación del Montevideo City, Torque. ¿Sí? Yo sí tengo unas cuantas preguntas, pero tal vez podemos ver algunas y las demás las haré mediante consulta por la web, como nos mostraste. Exacto. Eh, Hay ciertos aspectos que no son, no es sencillo que se pueda cumplir, y no por un tema de no querer, sino de imposibilidad por el tipo de industria en la que estamos. Eh, por dar un ejemplo, por ejemplo, mirando el tema de la matriz de riesgo, todos los factores de riesgo que están en la norma, es muy improbable que ocurran, dado que el mercado del fútbol, al menos los clubes de por la vuelta, son con países donde no son bonds, no están en listas, no son sancionados, el efectivo es inexistente, eh, cripto no me he cruzado con ninguna situación de esas, o sea, por lo general son situaciones de bajo riesgo según lo que dicen esta matriz que deberíamos crear. Pensando en esto, nosotros deberíamos a un club, si tratáramos con otra SAD, ¿no? Pues si es un club, obviamente no hay accionistas, pero pedirle los estatutos de ese club, o al estar registrados en FIFA, haber información pública suficiente, nos podemos quedar con eso. Porque no es algo sencillo de pedirle a otro club, de otro país, sobre todo, un estatuto de quiénes son los accionistas cuando es una SAD. Eh, Hay que tratar de pedir, de acuerdo a cómo está la normativa, hay que tratar de pedir la información. Lo que te puedo decir de mi experiencia, no con sociedades anónimas deportivas, con asociaciones deportivas que sí hemos fiscalizado en su momento, nos hemos encontrado con algunos problemas de difícil solución en casos de transferencia de jugadores, en donde se pedía información del otro lado y no daban nada, no contestaban ni los correos. Nosotros transmitimos esa problemática, nos los transmitieron las propias asociaciones deportivas y nos damos cuenta que en la aplicación este problema que tú planteas, como el que te estoy planteando yo, se dan, y lo que es importante es que ustedes traten de hacer los pedidos de acuerdo a cómo está la normativa, porque la normativa no pone una excepción al pedido de la información, y eventualmente lo que tú planteas se podría solucionar si se hace un decreto específico para sociedades anónimas deportivas, en donde ustedes deberían poder intervenir para explicar la problemática esta y tratar de ver cómo sale el decreto. Generalmente, cuando se realizan normas que tienen que ver con un sector específico, se los consulta
para ver cuáles son los problemas y tratar de ver después cómo se pone en la norma. Porque como vos decís, la norma no distingue, hay situaciones que son de muy difícil aplicación y por lo tanto nosotros vemos en esos casos que la norma no distingue y que por lo tanto debemos aplicarla, pero nos damos cuenta de la problemática que el tema va más por una modificación normativa. Acá tengo claro, porque lo he hablado con mis compañeros que están en la parte de coordinación de sociedades anónimas deportivas, que es muy probable que se empiece a trabajar sobre un proyecto de decreto relacionado específicamente con sociedades anónimas deportivas. Sería muy bueno que las sociedades anónimas deportivas plantearan estos temas para que se tuvieran presente en las problemáticas que se les presentan cuando van a hacer ese proyecto de decreto para que sean tenidas en cuenta. Eso es lo que se me ocurre decirte en el caso concreto, o sea, Sí, sí, pero en el corto plazo no, vamos a tener que convivir con este riesgo de que existirá esta reticencia, pero de todos modos no vamos a reportar como algo sospechoso porque en realidad es parte del negocio. Total, tendremos que documentar de la manera que más cómodo nos sintamos y bueno, después lo veremos en caso de que sea fiscalizado. La otra pregunta sí que tenía para hacerte es, obviamente la norma habla de clientes o relaciones comerciales. sí. Entiendo que cuando uno vende un jugador por tema de origen de fondos, es correcto, es una debida diligencia. Cuando hay un sponsor, también me parece que es una debida diligencia. Pero cuando es un proveedor de servicios, por ejemplo, una empresa de limpieza que es contratada o una empresa que trae los lácteos a cambio de cierto sponsoreo y no hay dinero de por medio. O sea, por un lado, el proveedor de servicio es la empresa de limpieza. Por otro lado, el proveedor de, no sé, los lácteos para la juvenil. El proveedor de servicios te presenta un servicio y tú le pagás. Sí, A los efectos, ¿cuál es el problema que tenemos? A ver, la norma habla básicamente en el artículo 1 del decreto 379018 del cliente. Siempre está pensado el tema en relación a un cliente. Con las organizaciones sin fines de lucro, te puedes imaginar que hay situaciones como por ejemplo las que se dedican a temas sociales, que hacen donaciones y todo eso, en donde es muy difícil aplicar el concepto de cliente. ¿Me explico? ¿Me seguís la línea argumental? sin duda. Sí, sí. Entonces, en las organizaciones sin fines de lucro, lo que hemos tratado de transmitir es lo que nos importa mucho es los flujos de fondos, tanto los que ingresan como los que salen. Me explico que haya un adecuado control, es decir, el departamento contable financiero de la sociedad anónima deportiva que lleve un adecuado control de esos aspectos, de tanto la plata que entra como que sale. En organizaciones sin fines de lucro, la casuística es infinita, porque tenemos desde partidos políticos hasta asociaciones deportivas, hasta iglesias, hasta centros CAIF, ¿entendés? Sí, Eh, sí, clarísimo. eh, si vos me preguntás qué pienso yo, hay que reelaborar todo el decreto, sobre todo el capítulo 10 de organizaciones sin fines de lucro. Habrá que sacar algunas, habrá que ver cómo hacen. No, y con las sociedades anónimas deportivas, analizar qué se hace y cómo se redacta el decreto reglamentario teniendo en cuenta toda esta problemática, porque genera problemas de aplicación. O sea, me acuerdo del caso de un jugador vendido a un club de primera línea de Europa, no importa el nombre, pero te estoy hablando un top. ¿Me explico? Sí, Y entonces me acuerdo que lo fiscalizamos y le decimos, bueno, pediste la debida diligencia. Me miró, se rió y me dijo, bueno, tengo la constancia que mandé el mail. Nunca me contestaron. sí, claro. Obviamente, yo lo entendía, lo entendía.
Estaba seguro que nunca le iban a contestar ese club. Nunca. No existe. Lo único que hice fue ir a mi jefe y plantearle, mirá, estamos encontrándonos con estas situaciones que yo puedo entenderlas perfectamente, que la norma no las distingue, pero es complicado este tema, porque no van a contestar y no se va a dejar de hacer el negocio. O sea, yo hablando en voz alta, te estoy hablando, no. Para que él supiera el problema que me encontraba como fiscalizador ante una situación concreta. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Por otro lado, te puedo decir que no tengo los datos oficiales, pero se fiscalizaron muchas organizaciones sin fines de lucro en un momento y tengo la sensación que muchas terminaron con sanciones. Ahora, creo que terminaron con sanciones porque fallaron también en cuestiones básicas, ¿me explico? No en Exacto, casos estoy de acuerdo. concretos. O sea, yo creo que tú te tomaste la molestia de escuchar esta capacitación, si bien te vas con muchas dudas, de cuestiones básicas no, las vas a tener claras y vas a No, no, explicarlas. nosotros, te cuento, hace ya 5 años, previendo la existencia de esta normativa, que venimos armando un marco de control en lo referido a prevención de lavado. Ya hace mucho tiempo que estamos preparando la cancha, pues sabíamos que es una normativa que va a ocurrir y además es una buena práctica para poder operar en un sector de tanto riesgo. Ujú. Sin embargo, es lo que te planteaba, por más buena voluntad y marco que hagamos de control, siempre va a haber carencias que no podemos cumplir, pero por una imposibilidad, no por falta de intención. Lo que estamos haciendo es armando el concepto genérico de lo que es una debida diligencia para estar cómodos con las relaciones que tenemos y los negocios que concretamos. Y bueno, y si eventualmente algún punto de la norma no podemos cumplir por imposibilidad, será por un tema de imposibilidad justamente, no por no hacerlo. Acordate del análisis de riesgo de esas dos normas que te dije que para mí son fundamentales y te lo solucionan el 99%. Porque Sí, sí, total. independientemente que vos me dijiste, pero de todas estas del artículo 13 ninguna se da. Bueno, tomate la molestia de preguntar y contestártela. Bueno, en virtud de que, en primer lugar, ¿cuál es la forma de pago? Esa es la primera pregunta que haces. Sí, Bueno, transferencia bancaria, como dicen. Bueno, en principio hay una presunción simple de riesgo bajo. Pasa por el banco, no hay nada de efectivo. Bárbaro. Después te fijas en el artículo 13 y vos me decís, bueno, pero en general nunca se dan estas situaciones. Bueno, entonces las contestás todas y decís, habiendo analizado el artículo 17, inciso segundo, en principio la plata pasa todo por el banco, por lo tanto hay una presunción simple de riesgo bajo, pero analizo el artículo 13 y pregunto una por una estas situaciones, no dándose ninguna de ellas de acuerdo a lo contestado y bueno, en el formulario que te decimos que uses, que no es obligatorio, pero te ayuda, vas a haber hecho esas preguntas porque en algún momento te lo tienen que haber firmado ese formulario. Entonces, sobre esa base ya llegas a una conclusión, bueno, eventualmente que puede ser de un riesgo bajo y eso implica una menor cantidad de información que tú tenés que pedir en virtud de tener que realizar solo una debida diligencia simplificada y el formulario que utilices te va a guiar, porque como te dije, tenemos 6 formularios, 3 para persona física y 3 para persona jurídica, que hiciste correctamente. Si hiciste correctamente el análisis de riesgo, no te vas a equivocar en las preguntas que tenés que hacer. Y cuando te surjan excelente. situaciones en que tengas problemas para la aplicación, te recomiendo que aparte de esto que traté de ayudarte dentro de lo posible, tenés la comisión de consultas que ya podés elegir algunas preguntas para hacer que implican los problemas que tú estás planteando y que te generan problemas en la aplicación de la normativa para ver qué es la comisión de consultas que te contesta, porque con la contestación de la comisión de consultas, el día de mañana te manejas de acuerdo a lo que te contestaron y de esa manera tenés garantías que seguramente la CENACLAF se va a tener a lo que te dijo.
Te agradezco porque después de esta capacitación voy a hacer esa consulta. Y Exacto. no quiero acaparar más. La verdad que fue una muy buena capacitación y les agradezco el tiempo. Bueno, me alegro que les haya servido para Maximiliano, para Rosario y para mí. Fue un placer darla y la idea es haber tratado de ser los más prácticos posibles, no tanto teórico, pero cuestiones que les sirvan a ustedes para entrar. Muchos de ustedes son nuevos en este tema y bueno, tratamos de que fuera de un nivel de que fuera entendible. Esperemos haber logrado tratar de ser claros en el tema. De mi parte y de Rosario y Maximiliano, no sé si quieren decir algo, es que está todo por acá y vuelvo a agradecerles mucho. No sé, Rosario o Maximiliano, si quieren decir algo. O si- No, 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 muy clara la exposición, Francisco, como siempre. Bueno, Y bueno, que las dudas que las planteen como hablábamos recién es por la comisión de consulta que van a ser tratadas por un grupo multidisciplinario, ¿no? perfecto. Quedamos a las órdenes. Maximiliano, Bárbaro, quedamos a las órdenes. Un bárbaro. gusto. Gracias. Hasta luego. Chao.